¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a hacer una clase de español. En especial vamos a hacer los verbos reflexivos. Vamos a estudiar los verbos reflexivos de la gramática española. Bueno, tenemos varios ejemplos aquí: vestirse, acostarse, levantarse, ducharse, llamarse y peinarse. Pero antes, te recuerdo que si no sabes mucho español, activa los subtítulos y saldrán en tu lengua, en tu idioma. Y así será más fácil para aprender esta clase de hoy de los reflexivos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues, número 1, vamos a ver los usos. ¿Para qué usamos los verbos reflexivos? ¿Cuándo los usamos? También vamos a ver la conjugación, es decir, las terminaciones de estos verbos reflexivos que son un poco diferentes. Y también los pronombres reflexivos que acompañan a estos verbos. Vamos a ver verbos regulares comunes, pero también los más complicados, los verbos irregulares. Vamos a ver los más comunes. Y por último, como siempre, queremos que practiques en cada vídeo tu español, tu escritura y tu gramática en este caso. Así que quédate al final para practicar. ¿Cómo detectamos los verbos reflexivos? Muy fácil, con el se. Se. Esto indica que es un verbo reflexivo cuando lo vemos en infinitivo. Por ejemplo, tenemos vestirse, acostarse, ducharse, levantarse, llamarse, peinarse. Se. Ahora sabemos que son verbos reflexivos. Este es el primer paso para detectarlos. Pero vamos a ver cuándo usamos los verbos reflexivos. Pues estos tipos de verbos, la acción la hace el propio sujeto hacia sí mismo o misma. Es decir, hacemos una acción hacia nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, en nuestra persona. La acción la hace el sujeto hacia uno mismo. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. El verbo peinarse, él se peina. Verbo peinarse, él hace la acción en su propio cuerpo, en sí mismo. También tenemos vestirse, él se está vistiendo, está poniéndose la ropa en su cuerpo y la acción la hace él mismo. Vamos a ver otro ejemplo. Maquillarse, sería make-up, se pone el maquillaje en su cara, ella está haciendo la acción. Pero bueno, vamos a continuar, vamos a ver la estructura de estos verbos reflexivos. Bueno, pues es muy sencilla, pero diferente al presente simple de un verbo regular cualquiera. La estructura la presentamos en dos partes. Tenemos una parte, sería el pronombre reflexivo, necesitamos un pronombre antes del verbo. Y la segunda parte sería el verbo en presente simple. Entonces, para conjugar los verbos reflexivos necesitamos un pronombre, llamado pronombre reflexivo, y un verbo, cualquier verbo, en presente simple. Tenemos un ejemplo como maquillarse. Sabemos que maquillarse es un verbo reflexivo porque termina en se. Este se indica que es reflexivo y también sabemos que maquillarse es like to make up, ponerse maquillaje a sí mismo. Es una acción
que la hace la persona en su cuerpo. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo, pronombre reflexivo, me, y el verbo en presente simple, maquillo. Pues yo me maquillo. Sería la estructura para conjugar los verbos reflexivos. Vamos a continuar. ¿Y cuáles son los pronombres reflexivos? Pues aquí los tenéis. En rojo tenéis los pronombres que necesitáis poner antes del verbo. Pues para yo necesitas me, tú, te, él, ella, usted, se, nosotros o nosotras, nos, vosotros, vosotras, os, ellos, ellas, ustedes, se. Entonces, los pronombres reflexivos son me, te, se, nos, os y se. Copia estos pronombres reflexivos porque vas a necesitarlos para hacer las actividades. Y así los estudias. Me, te, se, nos, os, se. Vas a usar, por ejemplo, te si en la oración o la frase el sujeto es tú. O vas a usar nos si el sujeto es nosotros. Depende del sujeto, necesitarás un pronombre u otro. Te dejo unos segundos para que copies estos pronombres. Y aquí tienes otro ejemplo, una conjugación en presente simple, dormirse, y es por supuesto reflexivo. Sería yo me duermo, tú te duermes, él, ella, usted se duerme, nosotros, nosotras nos dormimos, vosotros, vosotras os dormís, ellos, ellas, ustedes se duermen. En color rojo tenéis los pronombres reflexivos y en color azul la conjugación del presente simple del verbo dormir. Entonces, recordamos la estructura: pronombre reflexivo, me, te, se, nos, os, se, y el verbo conjugado en presente simple. Duermo, duermes, duerme, dormimos, dormís y duerme. Te dejo unos segundos por si quieres copiar esta conjugación completa. Ahora sí que sí, vamos a hacer la primera actividad. ¿Estáis preparados? Vamos a verla. Tienes que conjugar el verbo llamarse. Recuerda, pronombre reflexivo más el verbo en presente simple. Tienes yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Tienes unos segundos, así que si necesitas más tiempo, para este vídeo y continuamos para corregir. ¡Tiempo! Bueno, corregimos. Aquí tenemos, conjuga el verbo llamarse. Yo me llamo. Tú te llamas. Él, ella, usted se llama. Nosotros, nosotras nos llamamos. Vosotros, vosotras os llamáis. Ellos, ellas, ustedes se llaman. Esta sería la conjugación del verbo llamarse. Pero vamos a ver algunos verbos reflexivos regulares más comunes. Tenemos
afeitarse, casarse, enfermarse, bañarse, ducharse, cepillarse, lavarse, levantarse, secarse, quitarse, peinarse, mirarse. Te dejo unos segundos por si quieres copiar estos verbos. Aquí vemos una conjugación de uno de los verbos, ducharse, en este caso, un ejemplo de un verbo reflexivo regular. Tenemos la raíz la obtenemos quitando se, que indica que es un verbo reflexivo, y ar, que indica que es del primer grupo de verbos. Tenemos duch. Entonces, con esta raíz vamos a añadir las terminaciones. Aquí podemos verlo claramente. Yo me ducho, ¿no? Yo me ducho. Tú te duchas. Él, ella, usted se ducha. Nosotros, nosotras nos duchamos. Vosotros, vosotras os ducháis. Ellos, ellas, ustedes se duchan. Entonces, una característica de los verbos regulares es que la raíz no cambia. Duch, 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 duch. Y ahora añadimos las terminaciones. O, as, a, amos, ais, an. Por eso es un verbo regular. A continuación vamos a ver los verbos reflexivos irregulares más comunes. Aquí los tenemos. Primer verbo, acostarse. La irregularidad es la O cambia a UE. O, UE. Despertarse. La irregularidad es la vocal E cambiará IE. Desvestirse, y dormirse, OUE. Morirse es igual que dormirse y acostarse, OUE. Sentarse cambia E y E. Y por último, vestirse, EI. A continuación vamos a ver un ejemplo con uno de estos verbos reflexivos irregulares más comunes. Atentos. Aquí lo tenemos, acostarse. La irregularidad es en la vocal O, entonces la cambiaremos por UE. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos en rojo los pronombres reflexivos. En azul oscuro tenemos la irregularidad. En azul más claro tenemos la raíz y en verde las terminaciones del presente simple. Entonces, yo me acuesto. Tú te acuestas. Él, ella, usted se acuesta. Nosotros, nosotras nos acostamos. Vosotros, vosotras os acostáis. Ellos, ellas, ustedes se acuestan. Vamos a fijarnos bien en algo, en estas terminaciones, en esta conjugación. En este cambio irregular hay algo que no es irregular. Vamos a verlo. Pues sí, aquí lo tenemos. Tenemos que we and you plural, o sea, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, no cambia. Seguimos con la O y no cambiamos a UE. Entonces, nosotros, nosotras, nos acostamos. Vosotros, vosotras, os acostáis. Y el resto de las personas, si la cambiamos a UE, yo me acuesto, tú te acuestas, él se acuesta, ellos se acuestan. ¿Vale? Entonces recordamos que nosotros y vosotros no cambia. Ahora sí,
mis españolitos, vamos a practicar con 3 pequeñas actividades. Atentos y atentas que empezamos. Actividades. En la primera actividad tienes que usar el pronombre adecuado. Recordamos el pronombre reflexivo adecuado. Ella ducha todos los días. En la segunda actividad tienes que conjugar el verbo reflexivo. Yo, between paréntesis, levantarse a las 6 de la mañana. Tienes que conjugar el verbo entre paréntesis. Y por último, debes de conjugar el verbo sentarse. Yo, tú, ella, nosotros, vosotras, ellos. Tienes que escribir la conjugación completa. No te olvides del pronombre reflexivo. Te dejo unos segundos. Si necesitas más tiempo, por favor, para la pantalla el vídeo y continúa para corregir las 3 actividades. Nos vemos en unos segundos. ¡Tiempo! Ahora sí, vamos a corregir estas actividades. Pero antes, que no se te olvide una cosita, suscríbete a mi canal, dale like a este vídeo si te ha gustado y vamos a corregir ahora mismo estas actividades para practicar tu español. Aquí tenemos los resultados. Usa el pronombre adecuado. Ella se ducha todos los días. Ella se, pronombre se. Actividad número 2, conjuga el verbo entre paréntesis. Yo me levanto a las 6 de la mañana. El verbo bien conjugado tiene que ser me levanto. Me, pronombre reflexivo, levanto, de levantarse, del presente simple. Me levanto. Y por último, conjuga el verbo sentarse. Yo me siento. Tú te sientas. Ella se sienta. Nosotros nos sentamos. Vosotras os sentáis. Ellos se sientan. Te dejo unos segundos para que compruebes tus resultados. Y ahora sí, si necesitas profesores nativos y cualificados de español, ponte en contacto conmigo para ofrecerte la mejor clase de español para tu examen de DELE, para español en general, clases de conversación y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y es el momento en el que yo digo hasta luego, adiós, chao.